¿Y por qué dejé mi sueño de la música? Pues sí, de manera tan cerrada, ¿no? Aparte no es como un club exclusivo al que solo entran ciertas personas. Creo que debería ser para todos. Somos insignificantes y creo que realmente somos incluso una coincidencia, tal vez. O la realidad es horrible. Nadie te avisa cuando estás evolucionando. Solo un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Esto es Evolutivo con Tulo. Siéntate y pon atención. Ya va a comenzar. Sandra Dorantes, bienvenida a Evolutivo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar que, de verdad, mis evolutivos hoy en este episodio van a conocer a alguien que es muy interesante, muy interesante. Cuéntanos, ¿cómo nace el gusto por la literatura, Sandra? Es curioso porque empezó desde antes de que yo supiera leer y escribir. Mi papá, desde muy chicos, a mí y a mi hermano nos inculcó el gusto más que por la literatura, por escuchar historias. Uh-huh. Y él tenía la costumbre de leernos siempre un cuento antes de dormir. Entonces, ¿un cuento en específico o un cuento diferente cada noche? Sí, cuentos para niños. A veces él los inventaba. ¿Ah, en serio? Sí, o a veces nos leía uno ya que pues compraba los libros o que se sabía incluso de memoria. Mi papá tiene muy buena memoria para recordar pasajes, cita pasajes completos del Quijote, por ejemplo. Entonces nos contaba un cuento antes de dormir siempre. Uh-huh. Y desde antes que yo supiera empezar a escribir ya estaba ese gusto por los libros, por escuchar historias. Y justo cuando empecé a aprender a leer, siempre estuvo esa promesa, ¿no? Cuando sepas leer, te voy a comprar libros para que los leas tú, ¿no? Libros de literatura infantil. Okay. Y pues esa fue una motivación también para empezar a leer. Sí, pero empieza desde niña. Desde niña. Oye, ¿cuál es el cuento favorito que te gustaba que te contara tu papá? La verdad es que no me acuerdo, y esto que te estoy contando, yo tenía, ¿qué será? 2 años, 3 años. Sí, wow. Sí. No, sí, pues, sí, yo no sabía, o sea, me acuerdo que yo ni siquiera iba al kinder. Yo veía a mi hermano que se iba al kinder y ya teníamos esta relación muy cercana con la literatura, con los libros. En mi casa siempre hubo libros, entonces no te sabría decir de esa época un cuento que me acuerde, pero de más grande, o sea, siendo niña aún, leí mucha literatura infantil y teníamos varias enciclopedias. Okay. Había unas fábulas de Esopo para niños que me gustaban mucho y las leíamos. Los libros normalmente eran compartidos para mí y para mi hermano. Claro. Entonces, fábulas de Esopo, y había otra colección, era un paquete de 3 libros que traía discos. No sé si te acuerdas de eso. No eran discos, eran cassettes. Sí, ibas leyendo y el cassette era como un audiolibro, ¿no? ¡Ah, qué chido! Entonces ibas escuchando la historia y me acuerdo muchísimo que tenían un sonido de una campana. El sonido de la campana te indicaba que cambiabas de página. Sí, eran cassettes, y en estos cassettes había unos cuentos de La Fontaine, que es literatura clásica, pero tendría que revisar la colección, no recuerdo ahora mismo. No sé si eran adaptaciones para niños, me imagino que sí, con dibujos y demás. Y me gustaba un cuento que creo que se llama La Lechera. Okay. No recuerdo, hace muchos años, no exactamente de qué va, pero es una chica que ordeña, se le hace tarde, me parece, y va rapidísimo al mercado a vender su leche y se le cae. No. Sí, y no recuerdo qué más pasa, pero ese cuento me gustaba muchísimo, aunque para esa época ya estaba un poco más grande, tenía unos 5 o 6 años tal vez. Okay. Oye, o sea, ¿el de la lechera fue el primero que leíste? No. ¿Cuál fue el primero que leíste? ¿Qué te acuerdas? Bueno. Que me acuerde. No sé, pero no recuerdo el acto de estarlo leyendo, pero recuerdo que hice una tarea en el kinder sobre este cuento que me gusta muchísimo, que es de la princesa y el guisante. Desconozco el autor. Ese sí es muy popular, ¿no? Sí, no sé si sea de literatura clásica. Ese supongo que lo leí porque me recuerdo haciendo la tarea un dibujo de varios
colchones y un guisante y la princesa hasta arriba. Sí, claro. Sí, me recuerdo haciendo eso. No sé si fue el primer libro que leí. Pero tienes esa noción. Sí, es que empecé a leer desde muy chica. Wow. De ahorita me vino la duda. ¿Cuántos libros crees tú que has leído? Ni idea. ¿Más de 1000? Sí. No lo sé. O sea, porque empezaste desde los, ¿qué? ¿11 años? No, antes ¿no? ¿Como los sí. 5, 6? Desde que empecé, lo que sí, ahora que hago memoria, lo que sí recuerdo es que cuando aprendí a leer, que fue en segundo de primaria tal vez, mi papá me regaló un libro de cuentos, se llaman Cuentos para contar y representar, de Larousse. Okay. Y le puso una dedicatoria que te prometí un libro cuando aprendieras a leer. Ese libro leí la mayoría de los cuentos, pero ahí ya tenía ¿qué? 8 años más o menos. Órale. Pero antes de eso, ese fue mi primer libro más grueso, no sé cuántas páginas eran, es de pasta dura, aún tengo ese libro, pero era como de unos 5 centímetros de grueso, ajá. Hola. Antes de eso leí muchos cuentos cortos. Sí. Wow, qué interesante. Sí. Oye, bueno, contexto mis evolutivos, ella es maestra en literatura. Sí. Y por eso viene el contexto. Pero, a ver, tengo una pregunta. Si tu historia fuera un libro, ¿qué título le pondrías? No sé. ¿No sabes? No sé. Algo que se te venga a la mente. ¿Qué título le pondría a mi historia? Claro. No sé por qué pienso ahora que me dices eso en Las penas del joven Werther, pero creo que pondría algo similar. Ok. Sí. Es buena respuesta. Sí. Ok. Oye, ¿quién eres afuera de tus títulos académicos? Definitivamente me consideraría lectora. Yo creo que es mi principal hobby. Claro. Sí, es lo que más hago en mi tiempo libre. Entonces, sí, lectora de entrada. Y en mi casa hubo mucho estímulo para las artes, entonces también en algún momento dibujé, no muy bien, pero pues me gusta mucho también el dibujo, la música. Justo la música. Sí, la música, entonces sí, pero principalmente yo diría que lectora. Lectora. Oye, Sí. justo, digo, nos vamos a desviar un poquito de la literatura. Sí. Cuéntanos un poquito de la música porque en lo que me escribiste vi que estudiaste para música. Sí, pero me salí. No tengo el título ni nada. Empecé con la música como ¿a qué edad? Como a los 8, 9 años también. Mi casa no pertenezco a familia de músicos. Un día mi papá se compró una guitarra porque según iba a aprender a tocar. ¿A tocar a qué? Spoiler, nunca aprendió a tocar. Okay. Y yo la empecé a agarrar y pues solo rasgaba un poco las cuerdas, no sabía tocarla. Okay. Y me preguntaron mis papás que si quería aprender a tocar algún instrumento. Y les dije que me llamaba la atención el piano. Obviamente no me compraron un piano, me compraron un teclado eléctrico. Claro. Y bueno, nací en el puerto de Veracruz, pero mucho tiempo, crecí en un pueblo, entonces no había profesores de música. Lo que hice para aprender es que el teclado tenía una pantallita y canciones pregrabadas. Y lo ibas tocando. Y entonces yo reproducía las canciones y en la pantallita venía el tecladito, los dibujos de las teclas. Entonces se ponía un puntito negro en cada tecla, entonces yo le daba play, le ponía pausa, veía qué teclas eran y las memorizaba. Órale. Sí, y así aprendí versiones sencillas, simplificadas de Beethoven, de Mozart, para Elisa, típica. No, pero versiones muy sencillas. Entonces, ok. Sí, porque sí es complicado, digo. Sí, y así aprendí. Y después me consiguieron un profesor, pero ya mucho después, hasta la secundaria. Hasta la seco. Ok. Y empecé a tomar clases de música y fue cuando el profesor me dijo, oye, pues te veo interesada, ¿por qué no estudias música? Y él fue el que te metió la idea. Y ahí fue el que metió la idea, sí. Pero, ¿estabas en secundaria? Sí, tenía 15 años, ¿no? sí. Y no había talleres musicales ni nada.
No, es que crecí en un pueblo muy, muy pequeño, tiene 2,000 ok. habitantes, entonces sí, muy pequeño. no había Claro. de cultura, clases, de idiomas, O sea, el arte nada. ahí no había. No, Claro. sí. Y es donde, o sea, ¿en dónde fue que dijiste quiero estudiar? O sea, ahí con el profesor. Sí, después como de un año me convenció y a los 16 años empecé, un año antes más o menos, empecé a prepararme para ingresar a la universidad. Ujú. No sé cómo, hasta la fecha me sorprende, tenía el contacto de una profesora de la Facultad de Música en Jalapa ¿sí? y empecé a ir los sábados a clases de piano y a prepararme para el examen de música. Oye, Sí. y bueno, ahí tengo duda, ¿cómo es un examen de música? En ¿Qué la te UB y en preguntan? aquellos años Ajá. hacíamos el examen al mismo tiempo que todos los de ingreso a otras carreras, eso Ajá. sí era igual, pero teníamos 2 exámenes, uno teórico y uno práctico. Ok. El examen teórico era en el anfiteatro de la facultad Ok. y había un profesor con un piano, entonces te hacía y te daban una hoja, ¿no? Entonces pregunta uno, ¿cuál de los siguientes 3 sonidos es el más agudo, por ejemplo, ¿no? Entonces tocaban 3 notas y ya Ok. tú decías, bueno, el más agudo es el A. Entonces contestabas el A. Oh. Y así. Ok. Y después el práctico, El práctico. tenías que presentar algunas piezas. Ujú. Musicales. Sí, sí, sí. Ah. Vas o sea, ahí tengo duda, ¿vas a lo que, por ejemplo, en el piano o te hacen tocar cualquier instrumento? No, sí, sí, sí. Es del instrumento al que estabas aplicando y te Ajá. daban unas recomendaciones, por ejemplo, preludios de Bach y ¿qué otra cosa podías presentar? No me acuerdo, pero en ese entonces Sí, o sea, tú el les preludio que decías, tú a mí quisieras. me gusta el piano Ujú. y ellos te decían, no, pues toca esto o no así. No, ya tenías que preparado. Ah, Sí, ya. sí. Entonces en la convocatoria decía cualquier preludio de Bach y otra pieza. Entonces tú preparabas el preludio que tú quisieras Ujú. y llegabas, creo que era el mismo día, después del examen, ese era grupal, todos El examen. sí, 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 el examen teórico. Y Ah. después pasaba uno por uno al examen práctico. Había 3 profesores, me parece. Ok. En ese entonces, no sé cómo sea ahora. Y pues ya llevabas tu pieza preparada, te escuchaban. Órale, qué Sí. interesante. Y de ahí, ¿cuándo tú tendrás que aprobaste? Presenté el examen, no recuerdo, pero igual que ahora en mayo y para junio, Agosto ya julio ya estabas. estaba en la Facultad de ¿Cómo, Música. cómo te sentiste? ¿Tú esperabas eso? O sea, Esperaba, pero es muy competido. Había solo, me parece que 12 lugares para piano. Uy, Y ok. creo que aquella vez presentamos, no, una barbaridad, o sea, que Sí, me 60 imagino. personas, no sé, una cosa exagerada y lo deseaba, pero realmente no estaba segura. Ok. Sí, entonces sí fue haber quedado, fue impresionante. Sí, o sea, me imagino que te llegó la noticia y dices, Sí, 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 guau. Y bueno, nos contaste que te saliste. sí, ¿Cuánto duraste? 2 semestres, 12 meses. nada más, ¿Por sí. qué te saliste? Fue mucha presión. Ah, ok. Sí, sí, fue mucha presión y aparte personalmente estaba pasando por un montón de cosas y no pude. Me salí. No sé si has visto la película Whiplash. Ah, es lo que te iba a decir. O sea, Es como exactamente tipo. igual. ¿Neta? Sí, al menos mi experiencia fue así porque además la edad máxima para entrar en piano eran 15 años porque la carrera son 10 años. Entonces, 10 años. sí, yo cuando entré tenía 17 años, hice un examen previo al examen de admisión para pues, que verificaran que tenía las habilidades de acuerdo a mi edad. Ahí es muy importante la edad. Entonces entré de 17 años y la exigencia pues fue, si la exigencia ya es fuerte, para mí fue el triple de la exigencia triple, ¿no? Porque venía tarde 2 años. Guau. Ujú. O sea, te costó adaptarte. No me costó adaptarme, sino que sentí mucha presión. Mucha presión por Sí, yo recuerdo un momento súper memorable, pero no en el buen sentido, porque me acuerdo mucho que una vez entré a mi clase de piano Ajá.
Mi clase de piano era nada más individual, nada más yo. Y mi profesor ya había terminado con su alumno anterior. Abrió la puerta, este niño era un niño como de 11 años, estaba guardando sus partituras, sus cosas, y empecé yo a sacar las mías y a poner mis partituras en el piano, y me dice este niño, ay, vas a tocar, no me acuerdo qué pieza era, tal, pieza X, yo sí, yo la toqué hace 2 años en mi recital de no sé qué, y yo, gracias. ¿Y quién te preguntó, bro? Sí. Yo no, pues gracias. Oye, ¿qué? O sea, Sí. ¿tú crees que ese tipo de actitudes hacen así a los niños? Sí, también recuerdo mucho un niño obligado por sus papás, porque Ay, lo qué ideal, fuerte. allá hay muchos niños y lo ideal es entrar joven, o sea, yo entré en la edad máxima era 15 años, pero 15 años ya, Ya estabas grande, sí, ¿no? ¿no? Y estabas compitiendo con niños que empezaron a tocar a los 3, 5 años o que entraron a la facultad de los 6, 7 años, ¿no? Entonces, sí, entonces yo tenía 17 años. Se me exigía demasiado, especialmente mi profesor de piano, con él no tuve una buena relación y en las demás clases se me dificultaba un poco también, pues es un lugar un poquito tóxico, lo recuerdo con mucho cariño y tengo mucho cariño a la facultad de música, pero yo lo recuerdo así, esa fue mi experiencia, bastante tóxico como Whiplash. Uh-huh. Eso está bien impresionante. Sí. Se me vino una pregunta, ¿cuál fue el momento clave donde tú dijiste, ya no quiero? ¿Te acuerdas? Yo creo que hubo varios. Llegó un momento en el que de tanto estrés que sentía, yo sudaba en las noches. Yo despertaba en la madrugada, a medianoche, temblando, sudada y fría al mismo tiempo, ¿sabes? Como con calor y frío del estrés que sentía, de no lo estoy logrando, porque claro, acababa de sentir yo la cumbre del éxito al quedar en la universidad. Claro. Y de repente, pues no eres tan lista como pensabas, ¿no? Bueno, y luego el niño que se te aparece. Sí, que muchos dices, niños, no sí. manches. Sí, mucha gente muy joven, mucha gente muy talentosa, que yo veía, yo me tardé 3 horas estudiando y tú lo haces a la primera, ¿no? Entonces, mucho estrés, no lo supe manejar, además creo que sí influyó mucho que yo no viniera de familia de músicos, creo que pude haber seguido, pero no tuve como esta guía, nadie de mi familia había tenido la experiencia de estudiar música, entonces... Nadie como que te comprendía, ¿no? Ni me supo aconsejar, ¿no? Me acuerdo que algún compañero me dijo, cámbiate de profesor, o sea, no es tan grande el problema, pero yo me salí. O sea, ¿sí podías cambiarte de profesor? Sí, me dijeron que sí y pude haberlo hecho, pero aparte de que dormía súper mal, otro momento catártico fue cuando mi propio profesor de piano me dijo, oye, ¿realmente te gusta la música? Y yo, pues sí. ¿Cómo? Y claro. Me dice, pues deberías pensarlo. Quiero ser sincero contigo, no quiero quitarte años de tu vida, aún estás muy joven para volver a empezar, pero pues no te veo mucho potencial y si quisieras seguir con la música, ¿por qué no estudias educación musical? Que ahí en la Facultad de Música, educación musical era como premio de consolación porque era para que te dieran unas clases para enseñar música en secundarias con clave de la SEP, ¿no? Hijo de eso. Sí, fue un insulto, ¿no? Sí, claro. Fue súper insulto porque tú estás ahí para ser pianista, ¿sí? Estar en una súper orquesta, una sinfónica, ¿no? Y te dicen eso. Ay, digo, antes, ¿de qué tiempos me estás contando? O sea, ¿qué años era? 2011 me parece. Todavía era como, no llegaba la generación de cristal. No. No, tú le dices eso a un chamaco y sí. Demandado, ¿no? No sé cómo sea ahora, pero sí era un ambiente pesado. Claro. Oye, y digo, a ver, esta también. ¿Tú crees que la actitud de ese profesor ayudaba a mejorar? ¿O no, al contrario, era como hacia el alumno? Para mí no. Sí, bueno, sí, no. Sí, para mí no, y me acuerdo mucho que a veces yo tenía dudas. En la partitura veía algún signo que yo no entendía y le preguntaba, ¿esto qué significa? Y se enojaba y me decía, es que ya tienes que saber. Si vienes aquí, vienes para hacerlo bien. Y además ese nivel de exigencia es muy... Yo siempre digo esta frase, me acuerdo muchísimo de mi maestra de piano antes de entrar a la facultad y me decía, después de repasar
5, 10, 20 veces un pasaje, me salía bien y me detenía y me decía, ya te salió bien, no te puede volver a salir mal. Uy, qué presión, ¿eh? Sí. Porque entre... ¡Wow! Ok, entonces esos fueron como que los momentos más marcados para decir ya no. Ya no. Sí, llegó un momento en el que yo dije, ya no lo estoy disfrutando y ya no tiene sentido. O sea, estoy más estresada que... Sí, claro. Sí, no. ¿Tú crees que valió la pena el salirte? No lo sé, ¿O me lo lo ves pregunto. como fracaso? En ese momento yo me sentí una fracasada. Ok. Sí, para mí fue un fracaso muy grande porque aparte, por ejemplo, mi papá después cuando vio que me lo estaba tomando en serio, tomó la decisión de comprarme un piano. O sea, un piano. Un piano de verdad, ¿Cómo porque... crees? Y son caros. Son caros y bueno, pero se hacen la diferencia porque un teclado, las Sí, teclas... pues, ajá, es eléctrico, ¿no? sí, Y el piano es orgánico. y tiene las teclas más profundas, más ¿Es pesadas. el de los pedales? Sí, los pedales. ¿O ese es el órgano? Bueno, es que... No, es... Hay piano, órgano. Hay piano, hay órgano, pero el piano tiene también pedales y necesitaba los pedales para ensayar, además de que no tenía todas las octavas que necesitaba. Más o menos como cuánto es el... Creo que un piano tiene 8 octavas, perdón, si ya no me acuerdo, eso fue hace muchos años. Bueno, pero sí, más o menos como sí, 8, ¿no? Sí, entonces, pues sí, sentí que caí desde lo más alto y yo me sentía una súper fracasada a mis 19 años, yo sentía que había echado a perder Tu vida. sí, ¿no? El único talento con el que había nacido y ya lo había regado, qué sí. feo. Oye, pero algo bueno, o sea, ¿cómo pasaste de la música a todo el mundo lleno de literatura? Es que la literatura siempre estuvo ahí. Claro, sí. Empecé a leer desde muy chica. Recuerdo que en la primaria ya empezaba a hacer esa transición de literatura infantil a literatura clásica. En la secundaria empecé a leer, creo que mis primeros libros de literatura clásica. Y esto fue a la par de la música y a la par de estas dos también dibujaba. Entonces, sí, sí, realmente nunca desapareció. Pasó a un segundo plano, pero nunca desapareció. Sí, nunca se fue de tu vida. Sí. Okay. Sí, estando en la facultad todavía leía de vez en cuando un libro. ¿Crees que fue tu lugar seguro para cuando te pasaban, no sé, unas crisis? No, en ese momento no. Después sí se convirtió tal vez en mi lugar seguro, sí. Pero en ese momento no. Uh-huh. Oye, ¿y qué tiene la literatura que no tiene la música? Fue una pregunta que me hacía mucho porque... Es que, digo, o sea, ¿te gustó la música? Sí. Pero después de que te saliste de la música, entraste a la literatura. Sí, bueno, me regresé a casa de mis papás y fue claro que quería seguir estudiando, ¿no? Que quería estudiar otra cosa. Pensé en varias opciones, nunca estuvieron las ciencias exactas a la vista. Y sí, fue hacia humanidades, pero dije, no quiero pasar la misma experiencia. Claro. Y bueno, es que era evidente, yo me acuerdo estar en la biblioteca de mi papá y estar revisando los libros. Tenía uno donde era de gramática. Mis papás fueron profesores de español, entonces... ¡Wow! Sí, ¡Qué padre! agarré un libro de gramática y empecé a ver toda esta parte de la lingüística y dije, creo que me gusta esto y bueno, finalmente apliqué para lingüística, pero los primeros semestres fueron, casi toda la carrera, fueron difíciles porque sí venía mucho de comparar la música y hacerme esa pregunta, ¿no? ¿Qué tiene la literatura que valga la pena estar aquí? ¿Por qué dejé mi sueño de la música? De la música. Sí, me costó mucho trabajo. Wow. Oye, y justo, a ver, tengo también otra pregunta. Sí. Esta idea equivocada de la literatura que tiene la gente. Personalmente creo que verla como algo demasiado supremo, excelso, intocable, inaccesible, ¿no? En mi casa la literatura fue una opción de entretenimiento. Mi papá me enseñó que con los libros me puedo reír, puedo llorar, sí, también, claro. Me puedo entretener. Entonces, para mí esa idea un poco ya anticuada del lector así muy cerrado e intelectualoide a mí no me gusta. Y creo que deberíamos ir borrando un poco esa imagen. Claro. Sí. Sí, porque pues ya todo cambia, ¿no? Sí, y aparte, bueno, pues hay todo tipo de libros, ¿no? Entonces creo que tampoco es como para tomárselo tan, no sé cómo decirlo, tan
pues sí, de manera tan cerrada, ¿no? Aparte no es Sí. como un club exclusivo al que solo entran ciertas personas. Creo que debería ser para todos. Para todos. Sí, Yo, por ejemplo, yo no leía nada, sí, pero porque yo soy más didáctico, o sea, soy más de ver. ya. Pero cuando empecé a estudiar administración de empresas, me encantaban los libros de marketing. El neuromarketing me Ya. encanta, o sea, jugar con la mente de las personas. No, pero sí, me encanta, o sea, todo ese rollo de... Y yo antes no leía, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, también hay que encontrar algo que te interese, ¿no? Claro. Porque si lees Muchas algo personas que no... empiezan con los cómics. También sí, pues lo que te guste, porque si vas a leer algo que no te gusta, no vas a terminarlo, te vas a tardar mucho, le vas a dar mil vueltas, te va a dar sueño, o sea, Claro. sí. Oye, y digo, ya cambiando de tema, háblame de un poquito de las experiencias que te cambiaron la percepción, como tu intercambio en España. Ah, sí, bueno, me fui también un poco porque no sabía muy bien qué hacer con mi vida, entonces dije, pues me voy. Cuando llega el intercambio fue por parte de la De la UNE? UAP. De la UAP, Sí, ok. sí, sí. Digo, ya no platicamos el transcurso de música a la UAP, pero bueno, ahorita vamos a volver si quieres. Sí, sí, ok. Pero cuéntanos el intercambio, ¿cómo te pareció? Bueno, lo conecto un poco. Me fui en quinto semestre, aún me sentía un poco perdida. Los 2 primeros semestres tal vez fueron los más difíciles porque pasaba pensando, yo estaba en el salón y yo estaba pensando en la facultad de música, estaba pensando en el piano, estaba pensando en todo menos en lo que estaban diciendo los profesores. Ok. Siempre he sido muy aplicada y la facultad de música me marcó muchísimo en esa parte. Sí, me imagino. Entonces no iba mal, pero tampoco estaba muy concentrada, o sea, estaba mi cuerpo ahí, pero mi mente Tu mente estaba estaba a en- 1000 kilómetros Claro. debrayándose. Y en quinto semestre, como en cuarto semestre, sí, se hace un año antes, ¿no? Empecé a ver lo del intercambio, también pues por probar algo, porque me sentía bastante perdida todavía. Wow. Y dije, pues me voy de intercambio. Me fui a España y pues sí, fue una experiencia pues que también me marcó bastante. Sí, Sí, me imagino. Comentaste mencionaste una sensación extraña en el Sí, autobús sí. hacia Ljubljana. Sí, sí, sí. Cuéntanos de esa experiencia. Pues es que cuando llegué, por ejemplo, a España, pues conocí gente de un montón de lugares, Ujú. pero pues no hubo este choque cultural tan fuerte, ¿no? Aunque todos hablaban en inglés porque su primer idioma era otro, pues era como, ¿a dónde vamos? Pues vamos a comer pizza, ¿no? Ok. Aunque fueras de otra parte del mundo, pues había cosas en común. Ok. Y ese fue el primer momento en el que yo me sentí en un lugar totalmente distinto. Yo iba hacia Ljubljana, la capital de Eslovenia, porque de ahí es una amiga que hice ahí en el intercambio. Ljubljana, ¿qué forma? Bueno, ¿de qué parte? Capital de Eslovenia. Digo, Eslovenia, ¿dónde es? Eslovenia tiene frontera con España? Italia. Ah, ¿no? con Italia. Con Italia, ¿Sigue con siendo Suiza. España? No. No. Ok. Sí, digo, Eslovenia es otro país. estoy perdido. Sí, Ajá. sí. me imaginé. Perdón. Usted ahí en casita. Sí. Ok. Y tomé un autobús de Venecia a Ljubljana. Ok. Entonces me subí y vi este asiento vacío con la señora, pero era una señora que se veía bastante sencilla, muy Agradable, humilde. ¿no? No, pero humilde, ¿sabes? Como con, ya, ok. con una falda corta, como las señoras aquí en México, una blusita y traía un pañuelo en la cabeza. Ok. Y me senté y me empezó a hablar, pero No lo yo no le entendía. entendí. Pero, ¿por qué? ¿Por el idioma? ¿Por su inglés? No, una señora, una viejita, y me empezó a hablar en su idioma y creo que me dijo que iba a Odessa, a Kiev, no sé, y yo nada más fue lo único que entendí, y yo le decía Ljubljana, y me seguía hablando, y yo le decía, no le entiendo. ¿Pizza? No le entiendo, ¿no? No manches. Fue como la primera vez que sentí eso y ya llevaba varios meses en España, pero no había sentido eso. Sí, pero bueno, Sí. ¿qué va de España? Sí, aparte, Ay. una persona ya de la tercera edad que tal vez pues no sabe inglés, ¿no? Guau. Entonces fue muy extraño. Quisiera saber qué pensaba esa señora, ¿no? O sea, No sé, ¿qué te espero- quería platicar, no? Sí, pues espero que haya sido algo amable. Ay, no. Oye, ¿y qué aprendiste de sentirte fuera de lugar? Pues es raro. ¿Sientes que saliste de tu zona de confort? Sí, muchísimo. Sí. Sí, muchísimo, porque siempre he sido más de estar en casa,
no soy de una persona de un círculo social muy grande, entonces irme de intercambio fue exponerme a, pues no conocía a nadie. Absolutamente Sí, a no, nadie, claro. llegar a un lugar, y para mí como persona tímida, introvertida, fue un reto enorme, ¿no? De que Guau. ahora tengo que hablar yo. Justo antes de irte de intercambio, ¿cómo tú decides irte de intercambio si eres una persona Sí, introvertida, sí, ¿no? pues por lo que te decía, estaba bastante Ah, bueno, perdida, no, perdida. sí, O sea, eso fue no. lo que te animó y dices, bueno, Sí, tampoco lo pensé mucho, ¿no? Fue no, como, porque me quiero ir a sí, me donde quiero sea, ¿no? ir, sí, fue esa sensación, me quiero ir, no quiero estar ya aquí, y me fui a intercambio. Wow. Sí, Oye, ¿y hubo un antes y un después en ti después de regresar? sí, pues sí, regresé un poco más sociable, Ah, pues a sí. la fuerza, Bueno, después a la fuerza. de la viejita, fue de, Sí, o sea, sí, sí. qué más cambió en ti después de este viaje? Creo que ese viaje sí me hizo conectar más con la literatura y ver que sí me interesaba. Sí, porque cuando llegué, yo soy malísima para yo sé que estoy en Instagram, pero de verdad Ok. que yo no sé descargar un archivo, o sea, apenas si puedo hacer diapositivas y subir historias porque no me Ok. gusta, no sé, no me gusta. Bueno, yo creo que es una decisión, porque justo cuando estaba estudiando, cuando tomaba mis clases para entrar a la facultad de música, yo estaba en la prepa y estaba en informática. Y lo Ok. detestaba. Y esa fue la vacuna antitecnología. Detesto la La tecnología. tecnología no te late. No, de hecho, cuando estaba en la uni, yo a veces hacía maratones de esta semana no voy a aprender la computadora. O Ok. alguna vez me robaron el celular y pasé 4 meses sin celular. Y tú bien a gusto, Sí, pues sí. sí. Claro. Entonces llego a España me acuerdo que mi papá me dijo, te compro un teléfono, no te vas a llevar esa porquería que tienes, ¿no? Y le dije, no, ya, todo lo que han hecho por mí es más que suficiente, me voy con este teléfono feo, ¿no? Claro. Entonces llego, llego un día en la noche, al siguiente día en la mañana voy a la facultad a informar que llegué y me acuerdo que me dieron mi kit de bienvenida, una carpeta, horario y me dieron información de un grupo de Facebook. Pero no sé, no me pasó por la mente. Ajá. Cuando renté no tenía internet. Entonces yo llegué a mi casa de Normal. verdad, sí, como si yo viviera en la Edad Media, ¿sabes? Ok. Sin internet. Y dije, no tengo internet. Pues no me importa, nada más voy a la universidad a conectarme para comunicarme con mis papás. Y ya. Ajá. ¿Y qué hice en ese tiempo? Leer. Ok. Leer. Me iba a la librería Ajá. y empecé a comprar libros. También ahí nació un poco el proyecto de tener mi propia biblioteca, porque pues antes agarraba los libros de mi papá, él tiene su propia biblioteca. Y por ejemplo, leí Crimen y Castigo, creo que en una noche y un día, porque no tenía nada que hacer, no tenía internet aparte, Wow. entonces, ¿Qué tal? y aparte tenía jet lag, entonces me desvelé leyendo Crimen y Castigo, por ejemplo. ¿Qué tan largo es ese libro? ¿O no? Tendrá 500 páginas. No sé, no estoy segura, pero sí es grueso. ¿En una noche te lo leíste? Una noche y un día. Es que no tenía nada que hacer, Sí, no tenía claro. internet. Guau. Después, como a la semana cuando empezaron las clases, me enteré que ya todos se conocían, típico de mí. Ya todos habían hecho una fiesta de temática De bienvenida. internacional, cada quien llevó comida de su país. Yo ni enterada. Sí, pues no estabas en el grupo, No, ¿no? yo en una caverna, o sea, en mi casa ni idea Guau. de lo desinteresada que estaba, sí. Y de lo introvertida también, porque Sí, nunca fue como, claro. ay, voy a hacer amigos. Sí, no, o sea, tu plan era otro, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue tu primer amigo de allá de? Mi ¿O primer amiga? amigo, creo que primero hablé con un chico inglés, David, todavía lo tengo en Facebook, a veces nos felicitamos por el cumpleaños, pero no fue mi amigo más significativo. Después O sea, conocí otra fue... chica, Ajá. mi amiga de Eslovenia, sí. Ok, interesante. Sí, Entonces ese viaje te cambió por completo toda la sí, perspectiva. sí, bastante. Oye, dijiste que no crees que tengamos una misión en la vida. ¿Por qué? No lo sé, no soy una persona espiritual. Ok. Sí, ¿Tú te basas entonces más por la soy, ciencia?
Tal vez, pero me considero una persona un poco realista, no tan soñadora. Ah, Sí, entonces, no qué sé. interesante. Sí. O sea, nunca fue de como de... No, y eso lo platicaba hace poco, que para mí la razón llegó como, así como la gente tiene esta iluminación divina de que vio algo o tuvo una experiencia mística religiosa. Como ahorita que se nos fue la Sí. luz. Yo tuve esa iluminación de la razón desde niña, porque me acuerdo que yo crecí en familia católica y me acuerdo que mis tías, mi abuela me intentaban inculcar y decir cosas, ¿no? Así como que siempre la abuela te Sí, decía, sí, reza, sí, mijito, ¿no? ujú, sí. Claro. Y para mí desde yo era muy pequeña y te juro que nadie me dijo nada. Para mí decía, es que no tenía sentido. Yo siempre decía, no, esto no tiene sentido, no es cierto. No es cierto. Alguna vez fui madrina del Niño Dios y tenía que ser madrina 3 años seguidos. Entonces fui el primero y el segundo nos íbamos a ir de vacaciones. Y yo dije, por supuesto que me voy a ir de vacaciones. Yo era una niña en la primaria. Oh, ya. Y me dijo, mi tía, te va a regañar el niño, te va a castigar el Niño Dios. ¿Y si pasó algo? No pasó nada. Y yo dije, ves que claro, no es cierto. ¡Guau! Eso está cabrón. Pero siempre, desde muy pequeña, me pareció que era un pensamiento muy Pero es que sí místico. aplica porque, o sea, digo yo sí creo en algo, ¿no? Sí. Y justo las personas que no creen, no les pasa nada, ¿no? O sea, Pues es que siento que lo atraes un poco con la mente, ¿no? claro. Pero, por ejemplo, ¿no has leído algo que tenga que ver con la metafísica y eso? No. Es que ¿O en no te cualquier, late? no me late, en cualquier Ya. presentación, sea desde los horóscopos, desde la religión, siempre he sido un poco escéptica y más realista. ¿Y entonces qué te mueve a ti? Es que creo que no te tiene que mover nada, ¿sabes? ¿No? Con que tengas objetivos personales y los cumplas con eso, ¿sabes? O sea, no siento que yo tenga aquí una misión en la vida o que tenga que trascender. Me parece que justo recuerdo mucho un momento en el que yo estaba en un museo en la Ciudad de México, el Museo de Geología de la UNAM, y mencionaban los años que tiene la Tierra Sí, existiendo. existiendo. Y ahí no sé, fue como también una revelación. Dije, la vida humana, la vida de una persona es súper insignificante en comparación con miles de millones de años o más, no sé. Ok. Entonces es como, somos insignificantes y creo que realmente somos incluso una coincidencia tal vez. ¡Hala! ¡Guau! Sí, ¡Qué pero buena! espero que no me caiga hate por No, esto. o sea, de hecho, yo te invitaría a hablar de ese Sí. tema, porque justamente aquí está la parte contraria. Digo, no te voy a contradecir, porque Sí. yo también soy realista y digo, no mames, también hay personas que Sí. se maman, ¿no? Digo, Sí. perdón por las palabras, pero, wow, qué interesante. Sí. Comenta si quieres que un debate entre nosotros. Ay. Oye, no, sí, increíble. Y bueno, ¿tú qué crees que necesita la gente? ¿Un Ay, propósito? sí, me va a caer mucho hate, pero ¿O dejar de sí, romantizar? creo que, bueno, a ver, yo comprendo, la realidad es horrible. Claro, si te dicen, ¿sabes qué? Tu vida es insignificante, la Tierra tiene no sé cuántos millones de miles de años existiendo. Hace poco veía que, los hombres por general tienen esta idea de que su legado, ¿no? Al tener hijos. Y justo preguntaban, Ok. ¿cómo se llamaba tu bisabuelo? No sabes. ¿Cómo se llamaba tu bisabuelo? Bueno, le decían Tanito, mi bisabuelo. Pero su nombre completo. Ah, no, ni ¿Y de idea. tus cuántos bisabuelos tienes? ¿4 más, no? O más. Cuatro, o sea, No, más son son. un chingo. Sí, ajá. Entonces, supongo que si lo pones así a mucha gente la existencia le va a parecer terrible, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Y creo que por eso buscan mucho un motivo, una respuesta motivación. a algo, ¿no? Porque sí, creo que sí es bastante... Es raro, ¿no? Sí, pero yo estoy bien sabiendo que no importa. Que no hay pedo. Sí, Que nada, venimos simplemente a vivir. estoy aquí y ya. ¿No estás como en automático? No. No, por supuesto que O no, sea, yo tú disfruto. estás consciente. Sí, estoy consciente. Yo disfruto mucho estar, no sé, placeres pequeños de la vida. Mi tecito de la tarde, yo me lo disfruto un montón, me río mucho, pero estoy tranquila sabiendo Sí, que... como que ni, como dicen, ni te llevan ni te traen. Sí. Tú estás de, qué rico. Sí, Guau, qué interesante.
Oye, y ahora vamos con tu vida académica. Okay. Ahora estoy haciendo el doctorado. Estás haciendo el doctorado sí. En literatura. Sí. Cuéntanos de eso, ¿cómo viene a tu mente el querer seguir estudiando? Porque obviamente terminas la licenciatura. Sí. Hiciste una maestría. Sí. Y luego el doctorado. Uh-huh. ¿Qué fue lo que te llevó? Bueno, al menos en el Colegio de Lingüística y Literatura, como que hay ciertos caminos predispuestos. Me imagino que suele suceder en todas las facultades. Caminos que puedes tomar, ¿no? Entonces, en la facultad, pues los que estudiamos lingüística o se van por la vida académica o se van tal vez por el área de periodismo o tal vez por el lado de comunicación. Yo tengo una duda, digo, ¿la mayoría que estudia literatura puede ser maestro? Sí, salimos con el perfil para ser profesor. ¿Es pedagogía? No. No, solo podemos dar clases a nivel licenciatura y preparatoria. ¿De español? Sí, literatura. Para dar clases en primaria necesitas estudiar otra cosa. Entonces hay como diferentes perfiles para la literatura. Sí, salimos con distintos perfiles, hay distintos caminos. Uno de ellos, hay quien es escritor o poeta y hace esta vida más de escritor. Para mí... ¿Y se vive bien de escritor? Depende. Ok. ¿De qué? ¿De los contactos? Sí, pues de los contactos. Sí, si conoces a alguien en alguna editorial. Uh-huh. Ok. ¿Y tú, por ejemplo, o sea, ya una vez que termines el doctorado, ¿en qué te quieres dedicar? ¿O ya lo estás haciendo? Estaba dando clases, Ajá. Sí, pero por temas de tiempo, pues no he podido retomar las clases, sí. Uh-huh. Y tenía un club de lectura que tal vez me interesaría un poco más que las clases incluso. Abrirlo. Sí, retomarlo, lo tuve un tiempo, retomarlo, por ejemplo. Yo siempre tengo duda, ¿cómo es un club de lectura? O sea, ¿van a leer? Bueno, como tú quieras. ¿Ah, sí? Sí, cada quien propone un club de lectura distinto. Mi proyecto sí estaba muy enfocado a todo público. Okay. Y era de 4 sesiones en un mes. Leíamos la novela por partes. Todos quedábamos de ¿es un libro? Sí, es un libro. Yo pensé que cada quien su libro. También hay club de lecturas así. ¿Ah, sí? Sí, pero sí, o sea, es como tú quieras. El que yo propuse era solo un libro, pero nos veíamos 4 veces al mes. Sí. Oye, Sandra, cuéntanos, ¿cuál es el mayor reto de dedicarte a la literatura? No sé, tal vez los salarios. Sí, o te puede ir muy bien o te puede ir bastante mal. Uh-huh. O incluso ni siquiera trabajar de lo que estudiaste, sí. ¿A poco? Sí, yo creo que no solo en la literatura, en humanidades, estudiar y poner tu gusto personal por encima de tal vez tener un buen trabajo, aspirar a comprar un coche, una casa. Sí. Sí. O sea, ¿sería mejor ser maestro entonces? Bueno, que ahora, por ejemplo, la SEP ya no está dando jubilaciones, entonces sale casi igual. Uy, no, ya valió. Bueno, que Sí. Eso sí he visto que ya los trabajos... Creo que en ningún lado ya... Ya del gobierno ya no da no. Jubilación. No. Y por ejemplo, ahora no sé cómo te contratan y los salarios pésimos. Sí. Guau. Sí, entonces yo creo que... Pues sí, es un sacrificio, aunque supongo que si te gusta mucho la satisfacción personal de hacer lo que haces, pues es lo que te mantiene día con día, pues seguir, ¿no? Siguiendo echándole ganas. ¿Cuál es tu secreto para seguir echándole ganas? ¿Cuál es mi secreto? Pues no sé, la necesidad, supongo. ¿Sí? Sí. Ahorita, por ejemplo, ¿qué proyectos tienes en tu día a día? Bueno, ahora el mayor proyecto es mi tesis de doctorado. O sea, ya casi acabas el doctorado. No, acabo de empezar. Estoy en segundo semestre. Sí. Sí, entonces es lo que me consume más tiempo. Pero antes de eso tenía el club de lectura y era uno de mis proyectos. Y quería hacer crecer una colección de libros que yo diseñé y que pues vendí. Aún tengo algunos tomos que no logré vender y tenía unas playeras. Y quería sacar también unas tazas y más material, pero necesito tiempo.
Sí, claro, para todo proyecto es tiempo. Sí. O sea, entonces tú hiciste, ¿cómo dijiste de los libros? Sí, diseñé unos libros de acertijos con palabras. Ah, ok. Y justo, ¿qué tan fácil, complicado es diseñar un libro? Para mí fue muy difícil porque no tenía nada de experiencia en Nada. edición. Ah, o sea, Entonces, ¿cómo es en Word? yo lo empecé en Word. Ajá. Empecé la idea y lo empecé a pasar a Word. Ujú. Y mi hermano, que es diseñador gráfico, me hizo la maquetación porque en Ah, ok. algún momento yo dije, la hago yo, porque así soy, yo puedo con todo, No, entonces pero pues está bien aprendo. porque te das cuenta de que Sí, para eso existe personas especializadas. sí, entonces bueno, al final sí le pagué a mi hermano para que me hiciera el diseño de Wow. portada, la maquetación, sí. O sea, sí es muy como tedioso y costoso en crear un Un libro. libro. Bueno, y eso que mi libro es de acertijos, yo lo incluiría en tal vez material didáctico, diagonal pasatiempos, pero pues si me tomo tiempo eso, no me quiero imaginar una novela, por ejemplo, o un libro de cuentos. Oye, ¿no has pensado en escribir algo así? Sí, 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 pero aún no sé si me animo a publicarlo. ¿No? No. Oye, ¿alguna vez te ha dado miedo sentir que elegiste mal algún día? Últimamente no, pero cuando cambié de música a literatura sí era un cuestionamiento diario. Sí, como que siento que esa etapa en tu vida fue muy, Sí, bueno, te marcó mucho, ¿no? sí, bueno, es que me metí de lleno a la música, o sea, empecé con las clases de piano a los 15 años todos los sábados y entre semana a mí me quedaba tarea, entonces yo iba a la escuela, hacía mi tarea de piano y después hacía mi tarea de la escuela Ok. y pues le puse muchísimo esfuerzo, o O sea, sea, sí le dedicaste el 100%. sí, y o sea, quedar es difícil. Podré tener una percepción distorsionada de muchas cosas Claro. por mi experiencia personal, pero de que es difícil quedar en la facultad de música es difícil. Y me esforcé muchísimo. Sí, como para que tú te salieras, ¿no? Me imagino. Sí, 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 fue algo que sí me marcó mucho. Oye, ¿y qué para ti qué fue más difícil? ¿En volver a empezar o soltar? Yo creo que soltar, porque volver a empezar un poco automático, pero ya traía esta disciplina, entonces el hecho de tengo que hacer mi tarea, tengo que hacer mis lecturas, era en automático, ¿no? Siempre Sí, fui ya muy no lo disciplinada. disfrutabas, ¿no? No lo disfrutaba, pero tampoco fue un problema. Lo que me costó fue dejar seguir pensando en que qué estaría haciendo si estuviera ahorita en la facultad de música. O sea, todavía te llegan a la... No, en ese Ah, momento, ok, en ok. la licenciatura, sí. Wow. Sí, me costó. Yo creo que hasta después del intercambio fue que empezaron a desaparecer esos pensamientos, pero estuve varios semestres pensando Que que a lo mejor igual y no tomaste era una mala así. decisión, Sí. ¿no? Ay, no. ¿Y lo pudiste contar o te lo guardabas? Tal vez lo comenté en algún momento, pero pues como soy una persona de pocos amigos, tampoco es que lo contara mucho. Ah, ok. Sí. Oye, ¿y qué versión de ti tuviste que dejar atrás? Em, pues la La de musical, la musical, sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Crees en algún momento volver a tocar? ¿O Sí, lo tengo de proyecto, ya dije que sí? sí, lo tengo que retomar, sí. Sí, porque tiene, desde aquel entonces tiene que 14 años que no toco. 14. Sí. Wow. Oye, pero duda, no generó ningún trauma en ti. Yo ¿O creo que sí? sí un poco, sí. Sí, en ese momento no lo hubiera descrito así, pero ahora puedo decir que estaba un poco deprimida. Sí, Ujú. como que Porque sí aparte me pegó. costaba mucho concentrarme. Ujú. Me acuerdo que leía y no me acordaba y tenía que volver pero porque me sentía distraída. Claro, no estabas concentrada. Sí, Ay, no. Bueno, pues ya para terminar. ok. A ver, Sí. vamos con esta pregunta. Si alguien en este punto de su vida está como tú estuviste, ¿qué le dirías? Que se puede volver a empezar siempre. Sí. Sí, O sea, pero por sí. ejemplo, si la persona es muy cerrada y se siente muy desilusionada de sí mismo. Yo creo que sí se puede, ¿no? Tal vez si estás demasiado desilusionado o desilusionada,
Primero, pues buscar ayuda, ¿no? Claro, claro. En lo que sea que creas, si necesitas acercarte a tu iglesia, pues hazlo. O si quieres más en tal vez la terapia, pues haz lo que sea que creas para sanar un poco eso. Y cuando pase eso, pues volver a empezar, se puede. Yo creo que no es jamás tarde. es tarde, ¿no? No, no. No, jamás para es tarde, nada. mi bro. Sí, no. Ok. Oye, ¿y cómo defines hoy el éxito? El éxito. Yo creo que es estar contento con lo que tienes, no conforme, pero a gusto. Pero apapacharte, sí, ¿no? Sí, estar sí, contento con lo que tienes, con lo que eres. Uh-huh. Wow. Y ahora ya, para terminar, ¿qué tipo de vida hoy estás construyendo para ti? ¿Qué tipo de vida? Pues intento enfocarme mucho en la tranquilidad de mi casa, en poder disfrutar de cosas pequeñas, poder cocinar, hacer algo, un poco lo que subo a mi Instagram, ¿no? Ahorita vamos a platicar de eso. Sí, entonces eso es lo que estoy priorizando ahora mismo. Sí, y es lo que me gustaría tener. Una tranquilidad, tiempo, sí, para poder leer. Uh-huh. Oye, hablando, dijiste de tu biblioteca. Sí. Cuéntanos de esa parte de cómo empezó la idea. Digo, ya nos dijiste que lo agarraste de tu papi, ¿no? Que él tiene su biblioteca. ¿Cómo tú empezaste a hacer tu biblioteca? Crecí viendo a mi papá haciendo su biblioteca y se me quedó me marcó mucho, pero yo no empecé la mía hasta finales de la uni. De la licenciatura, porque justamente como mi papá tenía todos los libros habidos y por haber, me los prestaba. Entonces, si el siguiente semestre íbamos a ver, no sé, Siglo de Oro, en vacaciones le pedía todos los libros que suponía que íbamos a leer, y entonces yo no los compraba. También tomaba muchos libros prestados de la biblioteca. Entonces, muchos años de la licenciatura compré muy pocos libros y los pedía prestados. Entonces, no hice el intento por tener mi biblioteca hasta finales de la licenciatura, en que empecé a leer pues cosas por mi cuenta, salirme un poco de las lecturas que dejaban en la universidad, y fue ahí cuando empezó el proyecto de tener mi biblioteca. Sí. Wow, cuéntanos cómo es. Chiquita. Ahora grande. Es pequeña. Es pequeña. No sé cuántos libros tengo, pero es pequeña. He visto, bueno, tal vez por una persona que no se dedica a la literatura sea grande. Okay. Pero he visto entre mi gente, he visto bibliotecas más grandes. ¿En serio? Sí. Wow. Sí, la de mi papá es más grande, definitivamente. Sí, me imagino. Hay que tener muchos libros, ¿no? Sí, pues tiene un librero, es una pared. La otra pared tiene 2 anaqueles y tiene otro anaquel acá, creo. Sí, tiene varios. O sea, es enorme. Wow, sí. Qué padre. Oye, Sandra, pues ahora sí, cuéntanos cómo estás en redes sociales para que la gente y los evolutivos te vayan a seguir y vean tu trabajo, porque neta es de aplaudirse. Sí, bueno, ahora no estoy subiendo en mi cuenta de literatura, es @sandramente_, ¿no? Estoy intentando retomarlo, así que... Aquí va a aparecer. Espero retomarlo. Y mi cuenta principal, mi cuenta personal, que es Sandra_Dorantes_, sí. Aquí va a aparecer para que vayan y la sigan y le pregunten cuáles libros le recomiendas a la gente, ¿no? Sí. ¿Por leer? Están en destacados, principalmente tengo por ¿sí ahí. ¿Tienes? Sí, lo que pasa es que como ya se me llenaron, se quedaron al final. Pero ya. En destacados hay que ir hacia el final. Hay 2 destacados llenos de libros, de referencias, a veces subo un libro subrayado o recomiendo un libro, entonces están ahí. Y el más reciente es el primero, al menos ahora mismo. Y de vez en cuando subo las lecturas ahí. Ok, sí. Qué interesante. En el feed, pues, como publicación, sí. Claro. Oye, y ya por último, un consejo que le quieras dar a los evolutivos que quieran empezar en la literatura, estudiarla. ¿Estudiarla o empezar? Como tú quieras.
Pues para empezar, yo creo que se vale leer lo que sea, o sea, lo que te interese. Hay gente que, por ejemplo, prefiere leer algo porque quiere aprender y hace de lado la ficción, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, también es válido, pero encuentra algo que te guste. En estos tiempos de TikTok creo que sí es importante regalarle un momentito a la lectura en medida de lo posible. También yo sé que hay mucha gente que trabaja un montón de horas y que se hace un montón de horas para ir a su trabajo, entonces pues en medida de lo posible y pues lee lo que te guste, o sea, no hay un tipo de lector modelo, o sea, Claro. pues cada quien lee lo que quiere y si quieres estudiar literatura, pues tal vez sí sopesar muy bien la decisión, pensar si valdría la pena, no todos los casos son de éxito. De éxito, desgraciadamente. Te puede ir bien. Conozco gente que gana bastante bien y la armó. ¿Tú crees que son contados esas personas? Sí. Sí, es muy... Sí, son contados tanto en Bueno, literatura, como, en ¿sabes en artes, dónde? en Claro. humanidades. En la del Padrino, el Sí, libro, sí. o sea, de pura casualidad llegó a manos correctas. Es difícil, yo creo que ahora el mundo del arte, la literatura Sí. es difícil. Las redes sociales te dan esta promesa de poder tal vez crecer. Pues inténtenlo, yo sé que también igual es difícil, ¿no? O sea, Sí. no es seguro, pero pues sí, pensarlo un poco y si te va a llenar, porque creo que tal vez no todos tienen esta historia de éxito económico, pero conozco mucha gente muy conforme y muy plena con su vida, sí, porque decidieron estudiar lo que les gustaba. Y bueno, yo creo que ese es el consejo, haz lo que te guste. Sí. No importa lo monetario, o sí. Ay, sí. Pues depende. También, ¿no? Sí importa, hay que comer, Sí. pero pues cada quien que haga con su vida lo que quiera, ¿no? Pues Un cacahuate, ¿no? Sí, pues, o sea, luego la gente se enoja, pero pues si no te van a mantener, ¿no? Pues estudia Claro. lo que quieras y ya. Bueno, ese fue el consejo de Sandra. Pues Sandra, muchas gracias por esta entrevista. Me la pasé muy bien y pues algo más que quieras agregar. Pues nada, que lean. Lean lo más que puedan, sí. ¿Cómo se dice que sean... Ay, se me fue la palabra. Que sean felices. No, que sean... Ay, lo contrario de ignorante. Aunque sean cultos. Cultos, sé culto, mi bro. ¿No? ¿O no? Bueno, es que culto tal vez es un poco elitista, ¿no? Ok, bueno. Sí, pero bueno, lean. Lean lo que quieran. Sí. Pues bueno, estuvimos con Sandra y pues ya. Llegamos al final de este podcast. Si te gustó la entrevista, comenta cuál fue tu libro favorito, cuál fue tu parte favorita. Y pues nos estaremos viendo en el próximo episodio, mis evolutivos. Gracias por ver hasta aquí. ¿Algo más? No, ¿No? nada. Gracias. Lean. Bye. Adiós. Nos vemos en el siguiente episodio. Pon mucha atención y danos like. Esto es Evolutivo Podcast. Con Tulo. Excelente.